en mayo de 1940. No solo derrotaron al ejército francés. Reescribieron las reglas de la guerra moderna. En 6 semanas, Francia había caído y el mundo observaba con incredulidad cómo columnas de tanques pasaron por la línea Maginot, volviéndola completamente irrelevante. La velocidad era incomprensible. Ciudades que habían resistido meses de asedio en la Gran Guerra cayeron en cuestión de horas. La infantería francesa estaba equipada de forma muy similar a como lo habían estado sus padres en 1918. Enfrentándose a un enemigo que se movía más rápido de lo que sus comunicaciones podían rastrear. Cuando llegaron los Panzer TH y los IV. Avanzando ruidosamente por caminos rurales apoyados por bombarderos en picado y vehículos mecanizados. Infantería, la respuesta estándar se volvió trágicamente predecible. Dispersión. Retirada o rendición. El impacto psicológico superó la devastación táctica. Los blindados alemanes no necesariamente superiores en todas las especificaciones técnicas. Los tanques franceses a menudo tenían un blindaje más grueso y armas comparables, pero la doctrina Blitzkrieg coordinada creó un aura de invencibilidad. Los soldados de infantería de toda Europa aprendieron una lección brutal. Cuando escuchas tanque, pistas, corres. Los rifles antitanque, el equipamiento estándar de la mayoría de los ejércitos, demostraron lamentablemente insuficiente contra cualquier vehículo que no fueran los más ligeros alemanes. La fuerza expedicionaria británica, luchando junto a las unidades francesas, experimente este terror de primera mano. Los rifles antitanque de sus muchachos, que pesaban 36 libras y disparaban una bala de 55 pulgadas, podían. Teóricamente penetran 21 milímetros de blindaje a 100 yardas. Los blindados alemanes. Llegando en 1940 llevaba 30 milímetros de blindaje frontal. Las matemáticas eran brutalmente simple. En Dunkerque, entre el 26 de mayo y el 4 de junio de 1940, el ejército británico ejecutaron la mayor evacuación militar de la historia. Rescataron a 338.226 personas. Soldados de las playas, pero dejaron atrás prácticamente todo su equipo pesado, tanques, piezas de artillería. Vehículos, todos abandonados. Los cañones antitanque que podrían haber dado a la infantería una. La oportunidad de luchar contra los blindados alemanes se oxidó en suelo francés. Gran Bretaña ahora se enfrentó a la posibilidad real de una invasión y las fuerzas que defendían la isla no poseían casi nada capaz de detener una columna Panzer. El alto mando alemán comenzó a planificar la operación León Marino. Confiados en que si sus fuerzas establecían una cabeza de playa, los británicos, la infantería se derrumbaría ante sus puntas de lanza blindadas, tal como lo habían hecho los franceses. Esto no era mera propaganda. Se basó en la realidad observada. A lo largo de la campaña francesa, los alemanes. Los comandantes de tanques informaron que la infantería enemiga generalmente se desmantelaba y huía cuando se acercaron los blindados. Las pocas unidades que resistieron y lucharon fueron abrumadas rápidamente. Los panzers parecían poseer una capacidad casi sobrenatural para aparecer allí donde los defensores eran más débiles y explotar brechas y crear pánico en las profundidades de las líneas. Imágenes de noticias de la época mostradas en los cines de toda Gran Bretaña reforzaron el mensaje. Los tanques eran los nuevos amos de el campo de batalla y la infantería eran reliquias obsoletas esperando ser aplastadas. Bajo sus huellas. La doctrina táctica alemana fomentaba activamente esta guerra psicológica. Las tripulaciones de panza fueron entrenadas para mostrar agresión, para seguir adelante incluso cuando la precaución táctica podría sugerir lo contrario, porque habían aprendido que la acción audaz a menudo causaba. Las formaciones enemigas se desmoronan sin necesidad de luchar seriamente. A los comandantes de tanques les gusta. Irwin RML había demostrado en Francia que una fuerza blindada relativamente pequeña, empleado agresivamente, podría paralizar y derrotar a un ejército convencional mucho mayor. El mito de la armadura imparable se convirtió en una profecía autocumplida. Los soldados esperaban perder, así que huyeron. Lo que significaba que perdieron. Los planificadores militares británicos estudiaban
Los informes de inteligencia durante el verano de 1940 se enfrentaron a una verdad incómoda. El Wehrmacht invadiría eventualmente. Si no Gran Bretaña, entonces algún otro lugar. ¿Y cuándo? Esas panzas avanzaban rodando. ¿Resistiría la infantería británica o romper como todos los demás? La pregunta rondaba al Ministerio de Guerra. Crear armas antitanque efectivas se convirtió en una prioridad absoluta, pero esto llevaría tiempo. Recursos de ingeniería y soluciones a problemas que ningún ejército había resuelto adecuadamente. Mientras tanto, las divisiones blindadas alemanas se estaban haciendo cada vez más fuertes. Los soldados evacuados de Dunkerque trajeron consigo más que el agotamiento y el trauma. Trajeron inteligencia táctica que aterrorizó. Planificadores británicos. Oficiales de infantería informaron haber visto tanques alemanes operar con casi total impunidad, despojándose rápidamente de las posiciones defensivas que deberían haber resistido. El antitanque del Chico, el fusil, principal arma antiblindaje de la infantería británica, había demostrado ser un arma. Una broma cruel. Los soldados la apodaron la pistola del elefante, aunque no con cariño. El feroz retroceso del arma rompió clavículas y dislocó hombros, mientras que su capacidad de penetración de blindaje ya se había vuelto obsoleta. Disparar a un panza que se acercaba con un rifle de niño no era un combate. Era un suicidio con extra. Los cañones antitanque más pesados de Gran Bretaña, las piezas remolcadas de 2 libras, eran bastante eficaces cuando se posicionaban correctamente, pero compartían un defecto fatal con todos los antitanque convencionales. Artillería. Requerían transporte, tiempo de preparación y un despliegue predecible. Los aviones de reconocimiento alemanes y los observadores avanzados aprendieron rápidamente a identificar las posiciones de los cañones antitanque, que fueron neutralizados por la artillería o simplemente ignorados. ¿Qué infantería británica? Lo que toda fuerza de infantería del mundo necesitaba desesperadamente era algo que un soldado pudiera llevar consigo. Algo que podría estar escondido en un seto o en un edificio. Algo que podría aparecer de la nada y atravesar la frontera alemana. Blindaje antes de que la tripulación del tanque supiera siquiera que estaban bajo ataque. El problema era la física de la ingeniería. Para penetrar el tanque. Armadura, necesitabas un proyectil muy rápido, lo que requería un arma potente. Lo que significaba peso, o una carga explosiva muy grande, que requería una ojiva sustancial, lo que también significaba peso. La infantería no podía llevar cañones antitanque convencionales. Las armas eran simplemente demasiado pesados, demasiado visibles y demasiado lentos para reposicionarlos. Varios enfoques experimentales habían fracasado. Bombas adhesivas, explosivos adheridos a placas magnéticas, requerían que los soldados se acercaran lo más cerca posible de un tanque, lo que resultó suicida en la práctica. Las granadas antitanque carecían del explosivo poder para penetrar blindajes de forma fiable. Los cócteles Molotov funcionaban ocasionalmente contra tanques más antiguos, pero eran totalmente inadecuados contra los diseños alemanes mejorados. Llegaron en 1941. El Ministerio de Guerra estableció especificaciones que parecían casi contradictorias. Querían un arma lo suficientemente ligero como para que 1 o 2 soldados lo transportaran y operaran. Necesitaba penetrar al menos 75 milímetros de blindaje. Suficiente para amenazar a cualquier tanque alemán en servicio. El alcance efectivo debería alcanzar al menos 100 yardas. Dando a la infantería cierta distancia de seguridad. Tenía que ser lo suficientemente simple como para que los reclutas pudieran aprender a usarlo. Rápido, lo suficientemente confiable para funcionar en el barro, la lluvia y el frío, y lo suficientemente barato para fabricación por miles. Y la capacidad industrial de Gran Bretaña ya se encontraba desesperadamente al límite, produciendo aviones, barcos y armas convencionales. Cualquiera que diseñaran no podía requerir materiales exóticos ni mecanizado complejo. Múltiples. Los equipos de diseño atacaron el problema durante 1940 y 1941. Un enfoque utilizó un principio de mortero de espiga donde el proyectil encajaba sobre una varilla central en lugar de estar disparado desde el interior de un cañón.
Esto permitió una ojiva mucho más grande en relación con el tamaño del lanzador. Otro equipo investigó las ojivas de carga hueca, que concentraba la fuerza explosiva en un chorro estrecho capaz de atravesar blindajes. El efecto Monroe, descubierto décadas antes, pero no ampliamente explotada, ofrecía una solución potencial. Un cono hueco de metal revestido con explosivo podría penetrar la armadura a gran distancia. Más grueso que los explosivos convencionales del mismo peso. La física implicada. Convirtiendo la energía explosiva en un chorro hipersónico de metal fundido, alcanzando temperaturas superiores a 5.000 grados centígrados y presiones superiores a 300.000 libras por pulgada cuadrada. A principios de 1942, estas líneas experimentales estaban convergiendo en una única arma peculiar. El teniente coronel Stuart Black, un oficial de ordenanzas algo excéntrico, defendió un diseño que utilizaba un enorme resorte en espiral como sistema de propulsión. Sí, un resorte como una enorme catapulta mecánica. Química. Los propulsores escaseaban y las sustancias controladas requerían un uso cuidadoso. Manipulación y almacenamiento. Un resorte de acero podría fabricarse en cualquier fábrica, con capacidad para trabajar metales. No requirió almacenamiento especial y no pudo explotar accidentalmente. La idea sonaba absurda hasta que examinaste el matemáticas. Un resorte poderoso, tenso y liberado de repente, podría lanzar una ojiva de 3 libras con suficiente velocidad para ser efectiva a distancias de combate. Las pruebas realizadas durante 1942 demostraron promesa, aunque la promesa es quizás generosa. Los primeros prototipos fueron peligrosos para sus operadores, temperamentales, y a veces se negaban a disparar, pero ocasionalmente lo hacían. Atravesó la armadura en las pruebas, y eso era más de lo que cualquier otra opción portátil podía afirmar. El proyector. La infantería antitanque, pronto abreviada como PAT, surgió de sus pruebas a finales de 1942, con un aspecto que nadie había visto antes. Con 14 kilos descargada. Parecía un tubo de metal con una hombrera en un extremo y un canal en la parte superior para la bomba. La ingeniería era realmente innovador, incluso si los operadores llegaran a odiarlo. Dentro de ese tubo había un resorte que pesaba varias libras, comprimido con tal fuerza que amartillar el arma requería que el operador se acostara de espaldas, coloque ambos pies sobre el reposapiés y tire de la palanca de amartillado con todo el peso del cuerpo. El soldado que tiraba de esa palanca estaba esencialmente levantando el arma mientras simultáneamente comprimía un resorte diseñado para generar suficiente fuerza para lanzar un proyectil de 3 libras. 15 yardas. La ojiva de carga hueca representaba el verdadero ingenio del arma. La bomba en sí medía 9 centímetros de diámetro, mucho más grande que cualquier cosa que un arma de calibre de fusil convencional podría disparar dentro de los conos frontales de la ojiva. Un revestimiento de cobre con forma precisa de cono. Cuando el explosivo detonó, la física se volvió casi hermosa en su violencia. La onda expansiva colapsó el cono de cobre desde el exterior, comprimiendo en un chorro que se movía a aproximadamente 8.000 metros por segundo. Unas 25 veces la velocidad del sonido. Este chorro sobrecalentado podría penetrar 75 milímetros de placa de blindaje en un ángulo de 90 grados. Y lo más importante, la penetración no depende de la velocidad de los proyectiles. La bomba PAT podría viajar relativamente despacio y aún así atravesar el blindaje del tanque, lo que significaba que el sistema de propulsión por resorte podía funcionar. Pero el arma. Las peculiaridades se extendían más allá de su mecanismo de carga. A diferencia de los convencionales armas, el PAT no usaba un gatillo en el sentido tradicional. Al disparar, el resorte impulsó un percutor hacia adelante, hacia un cebador estilo escopeta en la cola de la bomba. La bomba fue lanzada hacia adelante mientras el resorte y el mecanismo de disparo retrocedieron hacia atrás dentro del tubo. Este retroceso amartilló automáticamente el arma. En teoría, en la práctica, si la bomba no se lanzaba correctamente o si el operador no sostenía el arma firmemente suficiente,
El resorte no se comprimía para el siguiente disparo, y todo el agonizante procedimiento de amartillado tenía que repetirse. El retroceso en sí era legendario. Los veteranos lo describieron como una patada de un caballo directamente en el hombro. Disparar estando de pie era desaconsejable, a menos que disfrutabas que te tiraran al suelo. La producción comenzó en serio a principios de 1943, las fábricas británicas producían miles de palmaditas, mientras que los cursos de formación intentó enseñar a los soldados cómo usar esta peculiar arma de manera efectiva. Los manuales de capacitación parecen advertencias. Nunca dispares desde un arma cerrada. Espacio. La explosión podría matarte. Nunca apoyes el arma contra nada mientras esté cargada. Podría dispararse. Asegúrese siempre de que la bomba esté completamente asentada en el canal. Una bomba parcialmente cargada podría detonar inmediatamente. Mantenga el mecanismo de resorte limpio y ligeramente engrasado, pero no demasiado, o no explotará. Comprimir correctamente. En clima frío, el resorte pierde tensión. En clima cálido, los lubricantes pueden causar fallos de funcionamiento. El alcance efectivo es de 100 yardas, pero la precisión a esa distancia es, en el mejor de los casos, optimista. Para acertar con precisión, acérquese 50 yardas. Para garantizar la penetración, acérquese aún más. El arma es oficial. La designación causó cierta confusión. Llamarlo proyector en lugar de lanzador o arma era burocrático. Peculiaridad. Quizás el Ministerio de Guerra quería evitar comparaciones con la verdadera. Cañones antitanque. La infantería, mientras tanto, desarrolló su propia terminología. Algunos lo llamaron el lanzabombas PAT. Otros usaron nombres menos publicables después de experimentar el retroceso que golpea el hombro o luchar con el mecanismo de amartillado en medio de un tiroteo. Pero a diferencia del rifle antitanque del niño, que los soldados abandonaban siempre que era posible, el PAT se lo ganaba a regañadientes. Respeto. Fue brutal, incómodo y difícil, pero funcionó. Cuando un PAT. Si una bomba impactaba correctamente en un tanque, los resultados eran devastadores. A mediados de 1943, se distribuían los PATs a los batallones de infantería que se dirigían al teatro de operaciones del Mediterráneo. Cada arma venía con una bolsa de lona, varias bombas y un entrenamiento mínimo. Las ojivas de carga hueca eran sensibles al impacto y debían manipularse con cuidado durante el transporte. Las bombas en sí mismas parecían casi cómicas. Cabezas bulbosas colas como palos, más como dardos de gran tamaño que munición propiamente dicha. Soldados. Aprendió rápidamente que las bombas podían ser devastadoras contra algo más que tanques. Posiciones fortificadas, hormigón. Los búnkeres e incluso los edificios podrían ser atacados con eficacia. Los PAT. La versatilidad comenzó a surgir en combate, aunque su propósito principal seguía siendo claro, dar a la infantería una oportunidad de luchar. Cuando aparecieron los blindados alemanes, el PAT recibió su bautismo de fuego en Sicilia durante la Operación Husky. La invasión aliada comenzó el 10 de julio de 1943. La infantería británica que desembarcaba llevaba estas armas desconocidas con una mezcla de curiosidad y escepticismo. La campaña de Sicilia presentó condiciones ideales para probar las capacidades de los PATs, caminos estrechos y muros de piedra. Pueblos, laderas con terrazas donde los tanques se canalizaban por rutas predecibles. Las unidades blindadas alemanas e italianas que defendían la isla pronto se dieron cuenta de que la infantería británica ya no era simplemente. Se dispersaron cuando se acercaron los tanques. En un enfrentamiento cerca de Centuripi, un equipo de PAT, ubicado en un callejón, derribó a un Panzer IV a aproximadamente 40 yardas. Un chorro de carga hueca atravesó el blindaje lateral del tanque y la tripulación abandonó el vehículo inmediatamente. Los informes alemanes posteriores a la acción comenzaron a notar algo inesperado. Los soldados británicos estaban cazando activamente sus tanques. La campaña continental italiana que siguió brindó aún más oportunidades. El terreno montañoso del sur de Italia, con sus estrechos valles y caminos sinuosos, favorecía a los defensores con armas antitanque portátiles. En Salerno,
en septiembre de 1943. La infantería británica utilizó palmaditas para disolver varios contraataques alemanes que dependía del apoyo blindado. La capacidad de disparar armas desde edificios resultó invaluable. Un equipo PAT en un el piso superior podía atacar a los tanques desde arriba, donde el blindaje solía ser más delgado. Un cabo derribó a un. El cañón de asalto Stoye 3 disparó directamente hacia abajo sobre su cubierta de motores, lo que provocó vehículo en llamas. La tripulación alemana, esperando cañones antitanque posicionados en a nivel del suelo, nunca pensé en mirar las ventanas que estaban sobre ellos. Lo que hacía al PAT realmente peligroso no era su tecnología. Especificaciones. Era la flexibilidad táctica que proporcionaba. Los cañones antitanque tradicionales tenían para posicionarse con antelación con campos de tiro despejados, y una vez que revelaron al disparar, la artillería enemiga los atacaría en cuestión de minutos. Un PAT. El equipo podría esconderse en cualquier lugar, esperar el disparo perfecto, disparar una o dos veces y luego desaparecer entre los escombros o la vegetación antes de que el enemigo pudiera responder. El arma transformó a la infantería de víctimas indefensas del asalto blindado en verdaderas amenazas. Los comandantes de tanques alemanes, que habían pasado años operando con relativa impunidad contra la infantería ahora. Tuve que considerar que cada seto, cada edificio, cada montón de escombros podría ocultar a un soldado con un arma capaz de matarlos. La carga hueca de PAT. La ojiva resultó particularmente eficaz contra el blindaje lateral y trasero de tanques alemanes. Los Panzer IV llevaban 30 milímetros de blindaje lateral, muy por debajo del límite de los tanques alemanes. Capacidad de penetración. Incluso los tanques Panzer más pesados que llegaron a Italia a finales de 1943 tenían vulnerabilidades. Blindaje lateral de 40 a 50 milímetros. Un disparo de PAT bien colocado podría inutilizar o destruye cualquier tanque del inventario alemán si impacta en el punto correcto. El desafío. Por supuesto, estaba tomando esa foto. Enfrentarse a un tanque de frente era un suicidio. El blindaje más grueso que enfrentaba hacia adelante, y las tripulaciones de los tanques naturalmente mantuvieron su arco frontal apuntando hacia lo probable. Amenazas. Los equipos PAT exitosos aprendieron a posicionarse donde los tanques no lo harían. Exponer sus flancos, en las esquinas, en posiciones de emboscada a lo largo de rutas conocidas, o en entornos urbanos donde los vehículos tenían que girar con frecuencia. África del Norte. Las batallas en el desierto ya habían terminado cuando los PATs llegaron al teatro, pero las lecciones aprendidas allí influyeron en las tácticas de PAT. Los equipos antitanque de infantería operaron en pares. Un hombre para llevar y disparar el arma, otro para llevar adicional bombas y brindar seguridad. El fuego requería una concentración absoluta para alinearse. Un disparo, dejándolo vulnerable a la infantería enemiga. El segundo hombre observaba amenazas y podría tomar el control si su compañero era alcanzado. El suministro de municiones se volvió crítico. Cada bomba PAT pesaba más de 3 libras, y un soldado en realidad solo podía llevar 3 o 4. Además del arma en sí. Una vez que se gastaron, el equipo efectivamente desarmados a menos que tuvieran munición adicional cerca. La dinámica psicológica entre las tripulaciones de tanques y la infantería comenzó a cambiar a finales de 1943 y principios de 1944. Las unidades blindadas alemanas tuvieron que modificar sus tácticas. Aumentaron el apoyo de infantería, utilizaron más reconocimiento y se volvieron mucho más cautelosos al operar en terrenos que favorecían las emboscadas. La infantería, por el contrario, descubrió que podía defenderse de los blindados. Los oficiales informaron que los hombres equipados con PAT mostraron una tendencia dramáticamente menor. Entrar en pánico cuando aparecieron los tanques. El arma no era garantía de supervivencia. Lejos de. Pero les dio autonomía. Los soldados armados con palmaditas no estaban indefensos. Eran peligrosos. Ese cambio psicológico importaba más que las estadísticas reales de bajas. Un soldado de infantería que cree puede contraatacar y se comportará de manera muy diferente a quien cree que ya está muerto.
la palmadita le dio a los británicos. Soldados que creían. Cuando los aliados desembarcaron el 6 de junio de 1944. Pat se fue con ellos. El Bouilly de Normandía, ese paisaje distintivo de pequeñas campos rodeados por antiguos terraplenes de tierra coronados por densos setos, se convirtieron. Quizás el campo de pruebas más famoso del arma. El terreno era claustrofóbico, limitando la visibilidad a 50 o 100 yardas en muchos lugares. Las carreteras se convirtieron en naturales. Zonas de matanza, carriles hundidos con empinadas orillas a ambos lados donde los tanques no pudieron maniobrar para salir de las vías estrechas. Para los equipos de Pat, este paisaje era perfecto. Para los comandantes de tanques alemanes, fue una pesadilla que empeoró con cada día que pasaba. Los defensores alemanes habían posicionado sus reservas blindadas, esperando contraatacar y expulsar a los invasión de regreso al mar. Divisiones SS Panza, incluida la 12ª SS Panza. La división Hitler-Jugend y la división Panza-Lehr se movieron hacia la cabeza de playa. Con confianza. Estas no eran las mismas unidades entrenadas apresuradamente que habían guarnecido Francia. Eran unidades de élite. Formaciones con veteranos curtidos en combate y equipo de última generación. Sus Panza IV. Se habían mejorado con blindaje adicional. Sus Panzers eran posiblemente los mejores tanques medianos del mundo. Sus Tiger. Los tanques eran fortalezas móviles. Y, sin embargo, a medida que estas formaciones se enfrentaban a los británicos y las fuerzas canadienses, al avanzar tierra adentro desde las playas, descubrieron algo inesperado: la infantería no quería huir. En las afueras de Caen, durante la operación Charwood a principios de julio, la infantería británica. Los batallones que defendían aldeas usaron tanques con efectos devastadores. El tanque alemán. Los comandantes descubrieron que avanzar por una calle de la aldea podría resultar en una forma. Una bomba de carga impactó contra su flanco desde un edificio bombardeado. Los Panzers. El blindaje frontal podía hacer caso omiso de la mayoría de los proyectiles antitanque aliados, pero sus costados seguían siendo vulnerables y el boqueaje obligaba a los tanques a exponer sus flancos constantemente. Un Panzer pasaba rugiendo. Un equipo de Edro y Pat, ocultos entre la maleza, dispararían a quemarropa. Alcance. La capacidad de penetración de 75 milímetros era más que suficiente contra los costados. Blindaje a 30 yardas. La operación Epsom, lanzada el 26 de junio, vio a algunos de los combates más duros. La infantería británica que avanzaba hacia el río Odón se enfrentó. Repetidos contraataques alemanes encabezados por blindados. La respuesta táctica alemana estándar: enviar las panzas para disolver el ataque, encontraron una resistencia inesperada. Infantería. Las compañías se atrincheraron en los edgeros y se enfrentaron a los tanques alemanes en rangos donde antes de la guerra. La doctrina decía que la infantería ya debería haber huido. Un sargento cerca de Sir derribó 2 Panza IV en 10 minutos, disparando desde una posición en un zanja de drenaje. El primer tanque fue impactado en el conjunto de orugas, inmovilizándolo. Mientras la tripulación saltaba, el segundo tanque intentó dar marcha atrás, dejando al descubierto su blindaje trasero más delgado. La segunda bomba Pat penetró el compartimento del motor y el vehículo se quemó. Los alemanes intentaron adaptar sus tácticas. Aumentaron. La infantería forma pantallas alrededor de sus tanques, utilizando soldados de infantería para despejar las posiciones sospechosas de Pat antes de que los blindados avancen hacia adelante. Esto funcionó hasta cierto punto, pero ralentizó drásticamente su avance y aumento de las bajas de infantería. La doctrina Blitzkrieg que les había servido también en 1940 dependía de la velocidad y conmoción. Cuando cada seto podía ocultar un equipo antitanque, la velocidad se volvió imposible. Los comandantes de tanques a quienes se les había enseñado a avanzar agresivamente ahora se encontraban avanzando con cautela. Carriles normandos, esperando emboscadas a cada paso. La ventaja psicológica había. Las tripulaciones de los tanques alemanes eran ahora las que experimentaban miedo. Los británicos. Los informes posteriores a la acción de julio y agosto de 1944 documentan docenas de PIA exitosas.
Enfrentamientos. No todos los disparos resultaron en una muerte. Las ojivas de carga hueca eran sensible al ángulo de impacto, y un golpe de refilón podría no penetrar, pero incluso los impactos cercanos tuvieron efecto. El sonido de una bomba PAD detonando contra el casco de un tanque era distintivo y aterrador. Las tripulaciones que sobrevivieron a un impacto a menudo abandonaron sus vehículos después de un segundo. No estaba dispuesto a esperar un tercero. El impacto psicológico del PAD superó su impacto real. Letalidad. Oficiales de inteligencia alemanes interrogando a soldados británicos capturados. Preguntó específicamente sobre el proyector antitanque de infantería, tratando de entender cuántos tenían los británicos y dónde fueron desplegados. A finales de julio, cuando la Operación Godwood y luego la Operación Cobra comenzaron la ruptura de Normandía. Los equipos PAD se habían convertido en un elemento estándar de las tácticas de infantería británica. Pelotón. Los comandantes posicionaban rutinariamente a los operadores de PAD en puntos de estrangulamiento clave, de la misma manera que colocarían equipos de ametralladoras. Las armas ya no eran experimentales. Curiosidades. Eran herramientas esenciales. Informes tácticos alemanes de este periodo muestran un cambio notable en la forma en que sus unidades blindadas se acercaban a las posiciones de infantería. Usaban más artillería. Preparación, más humo, más precaución. Los días de las panzas rodando con confianza. Las defensas de infantería fueron terminadas. Los soldados británicos armados con sus brutales. Los lanzadores de resorte habían demostrado que podían resistir y luchar. El mito de la armadura invencible nacida en Francia 4 años antes estaba muriendo en el Normando. Edros. Operar una palmadita en combate requería una combinación peculiar de fuerza, coraje y desesperación. La mecánica de las armas exigía fuerza física. Esfuerzo que sería agotador incluso sin que la gente te disparara. Considera la secuencia. Acabas de disparar tu primer tiro. Y el resorte, sí. Tienes suerte, se ha recuperado automáticamente. Ahora necesitas recargar. La bomba pesa un poco más de 3 libras y debe colocarse con cuidado en el canal en la parte superior del arma, con la aleta de cola primero, con la. El cebador está alineado con precisión con el punto donde impactará el percutor. Tus manos están temblando de adrenalina. El tanque al que acabas de disparar podría estar inutilizado o podría estar moviendo su torreta hacia tu posición. Tienes quizás 15 segundos antes de que las ametralladoras de ese tanque o el arma principal convierte tu escondite en una trampa mortal. Si el arma no se amartilla correctamente, automáticamente, una ocurrencia común, particularmente en condiciones de barro o frío, el proceso se volvió genuinamente una pesadilla. Debes reajustar físicamente el mecanismo de resorte, lo que significa acostarte boca arriba, colocando ambos pies en él. Hombrera, sujetando la manija de amartillado con ambas manos y tirando con toda la fuerza de su cuerpo mientras estirar las piernas. Los veteranos describieron esto como intentar presionar las piernas con aproximadamente 90 kilogramos bajo fuego enemigo. Si estuvieras en un espacio confinado, un edificio, una zanja, un seto. Esto podría ser físicamente imposible. Algunos soldados informaron que tardaban hasta 90 segundos en reconocer una palmadita obstinada, la eternidad cuando la infantería enemiga avanzaba hacia tu posición. La disposición de la tripulación de 2 hombres evolucionó a partir de necesidad más que doctrina. Un soldado, típicamente el más fuerte de los pareja, sirvió como tirador. Llevaba la bomba y 1 o 2 bombas. El compañero llevaba munición adicional, normalmente 3 o 4 bombas más en una bolsa de lona, además de su propio rifle y equipo. El rol del segundo hombre iba más allá del de portador de municiones. Vigilaba las amenazas mientras el tirador se concentraba en su objetivo. Identificó las prioridades del objetivo y varios vehículos. Apareció. Podía proporcionar fuego de cobertura con su fusil si la infantería enemiga lo detectaba. Su posición. Y, lo que es más importante, si el tirador era alcanzado, el segundo hombre teóricamente podría tomar el control. Aunque en práctica, operando una paciencia que no podía transferirse instantáneamente.
El alcance efectivo se estableció oficialmente como 115 yardas, pero esto era muy optimista. La bomba Pat siguió un arco balístico como un proyectil de mortero, no como un trayectoria plana como la de un arma. A 100 yardas, básicamente estabas lanzando el bomba hacia el objetivo y esperando. La precisión a esa distancia era pobre. Bastaba que los manuales de entrenamiento recomendaran disparar solo a objetivos estacionarios más allá. 75 yardas para objetivos móviles. Acércate. La mayoría de los enfrentamientos exitosos ocurrieron entre 30 y 50 yardas. Lo suficientemente cerca como para. Asegúrate de dar en el blanco, pero no tan cerca como para que las ametralladoras del tanque te maten antes de que puedas disparar. 50 yardas. Suena como una distancia cómoda hasta que ves varias toneladas de acero y armas avanzando hacia ti a 15 km por hora. MPH. Tienes quizás 10 segundos para apuntar y disparar. Ya te duele el hombro. Del retroceso de los disparos anteriores. El arma pesa 14 kilogramos y debe sostenerse firme a pesar del temblor de tus brazos. La efectividad de la carga hueca dependía críticamente del ángulo de impacto. Golpea la armadura en un ángulo perpendicular a 90 grados y el chorro de cobre penetrará con máxima eficiencia. Si se golpea en un ángulo oblicuo, el chorro podría rebotar o no lograron penetrar completamente. Esto significaba esperar el disparo perfecto en lugar de disparando tan pronto como apareció el objetivo. Un tanque que se acercaba de frente presentó la armadura más gruesa y el peor ángulo. Espera a que pase, dejando al descubierto su costado. Mejor aún, colóquese en el lugar donde el tanque debe girar, deteniéndose momentáneamente y presentar un objetivo estacionario con blindaje lateral vulnerable. Esto requería comprender las tácticas de los tanques, el terreno y sincronización. Requería nervios que la mayoría de los humanos no poseen naturalmente. El desgaste físico para los operadores de Pat era sustancial. El retroceso causó contusiones en el hombro que los veteranos describieron como similares a impactos severos. Después de disparar 4 o 5 bombas en rápida sucesión, tu hombro podría quedar gravemente magullado. Que levantar el arma se volvió una agonía. Algunos soldados desarrollaron técnicas para distribuir el retroceso, disparando desde posiciones boca abajo, apuntalando el arma contra objetos sólidos, pero cada disparo aún asestaba un golpe contundente. El amartillado. El mecanismo causó sus propias lesiones. Los soldados reportaron tirones musculares, distensiones de espalda y, en algunos casos, hernias por operar repetidamente ese resorte vicioso. El arma te exigía estar en óptimas condiciones físicas. Sin embargo, lo operaban hombres que quizá no habían comido bien en días, que estaban agotado por el combate continuo, que llevaba 60 libras de equipo además de el propio Pat. Sin embargo, a pesar de toda su brutalidad, el Pat funcionó. Eso es lo que los soldados siguieron usándolo a pesar de la incomodidad, a pesar del peligro, a pesar de el castigo físico. Cuando esa carga explosiva impactó correctamente contra el blindaje lateral de un Panzer, los resultados lo justificaba todo. El chorro de cobre sobrecalentado perforaría el acero y la onda de presión dentro de él. Un tanque mataría o mutilaría a la tripulación, encendería la munición y rompería los tanques de combustible. Un disparo exitoso de Pat significó un tanque menos intentando matarte. El pueblo de Berkaj el 13 de junio de 1944 se convirtió en uno de los más famosos de Pat. Campo de pruebas, aunque no de la forma que nadie esperaba. La séptima división blindada, la famosa. Las ratas del desierto habían avanzado agresivamente, intentando flanquear las posiciones alemanas alrededor de Con. Se encontró con el SS Oberfuhrer Michael Wittmann en su tanque Tiger I, quien procedió a destruyó sin ayuda de nadie aproximadamente 14 tanques británicos y numerosos otros vehículos en cuestión de minutos. Fue un desastre. Pero en medio del caos, un solo equipo de Pat logró algo notable. El sargento Stan Lackwith, apostado en un edificio a lo largo de la calle principal, disparó contra el Tiger de Wittmann desde aproximadamente 30 yardas. La bomba impactó en el costado del Tiger y detonó,
aunque no logró penetrar el pesado blindaje. El impacto fue suficiente, sin embargo, para convencer. Ritman se retirará temporalmente. Ese golpe no mató al tigre, pero demostró que incluso el tanque alemán más temible no era invulnerable aún. Un soldado de infantería decidido con el arma adecuada. Durante la operación Epsom, alrededor de Pueblo de Graville-sur-Rodon el 27 de junio, Pat del cabo Edward Chapman. El equipo logró el tipo de compromiso que describían los manuales de entrenamiento, pero que los soldados rara vez experimentaban. Su posición, oculta en una granja destruida, daba a un cruce donde los contraataques alemanes tuvieron que hacer girar sus tanques. Un Panzer IV se acercó a la esquina, aminoró la marcha para navegar la curva y expuso su blindaje lateral a aproximadamente 40 yardas. Chapman disparó y el avión, carbonizado, penetró justo debajo del anillo de la torreta. El tanque se detuvo de inmediato, saliendo humo de las escotillas. Mientras la tripulación saltaba en paracaídas, apareció un segundo Panzer IV. Siguiendo la misma ruta. El cargador de Chapman ya había colocado otra bomba. El segundo disparo impactó en la vía. Montaje, inmovilizando el vehículo. La mención de Chapman por la medalla militar indicaba que había ocupado su puesto. A pesar de estar bajo fuego constante de armas pequeñas, esperando el momento exacto en que sus objetivos eran los más vulnerables. Los combates en torno a la colina 112, que un terreno desesperadamente disputado al suroeste de K, vio a los Pats demostrar su vale la pena repetidamente hasta finales de junio y principios de julio. La colina cambió de manos. Varias veces con contraataques blindados alemanes intentando desalojar a la infantería británica que se había abierto paso a zarpazos. A la cima. El 29 de junio, una compañía de infantería ligera del duque de Cornualles se enfrentó a un contraataque de los Panzers de la 9ª División SS Panza. Los soldados de infantería cavaron trincheras excavadas a toda prisa y observaron cómo se acercaban las panteras. A campo abierto. La doctrina estándar decía que debían retirarse. Infantería. No pudieron contener a los Panzers. No se retiraron. 3 equipos Pat se posicionaron para apoyarse mutuamente. Las posiciones se enfrentaron a los Panzers a distancias de entre 50 y 75 yardas. Un Panzer recibió un impacto directo en su blindaje lateral y quedó inconsciente. Los otros 2 se retiraron. Tras casi accidentes, no estaba dispuesta a continuar sin el apoyo de la infantería. La compañía mantuvieron la colina cerca de Con durante la operación Charwood del 8 de julio. El soldado Arthur Harnisse se encontró en una situación que no debería haber sido sobrevivible. Un pelotón que ocupaba casas dañadas por proyectiles en las afueras del pueblo fue atacado por 2 Panzers que lo apoyaban. Infantería alemana. El primer tanque se acercó por la calle principal, con las ametralladoras arrasando los edificios. Situado en el primer piso de una cabaña de piedra, esperó hasta que el Panzer pasó por debajo de su ventana. Disparó casi directamente sobre la cubierta del motor del tanque, donde el blindaje era más delgado. El chorro de carga hueca penetró y el motor se incendió inmediatamente. La tripulación evacuó, pasando corriendo junto a Harnisse. Posición. El segundo Pane, al ver a su compañero incapacitado, retrocedió rápidamente y se retiró. El informe posterior a la acción de Harnisse señaló que había estado absolutamente aterrorizado durante todo el enfrentamiento, pero no se le ocurrió nada más que hacer que disparar el arma. Estos documentados. Los compromisos comparten elementos comunes. Los equipos de Pat lograron el éxito utilizando terreno, paciencia y comprensión de las vulnerabilidades de los tanques. No se enfrentaron desde el alcance máximo. Esperaban a que los objetivos se acercaran para exponer los puntos débiles. Para comprometerse con rutas que no podían revertir fácilmente. Aceptaron un riesgo personal extraordinario. El operador del Pat que disparaba a un tanque desde 40 yardas estaba dentro del alcance de ese. Armas del tanque. Si el disparo fallaba o no lograba penetrar, la tripulación del tanque. Ahora sabía exactamente dónde estabas. El compromiso se volvió binario. Mataste al tanque o el tanque te mataba. No había mucho punto medio.
La relación entre bajas y bajas de los equipos de Pat nunca fue registrado sistemáticamente. Pero la evidencia anecdótica sugiere que fue aleccionador. En cada enfrentamiento exitoso, hubo equipos que murieron intentando hacer lo mismo, atrapados por el fuego de las ametralladoras mientras tratando de apuntar, asesinados por la artillería después de revelar sus posiciones, aplastados cuando los tanques simplemente pasaron sobre sus trincheras. El arma le dio a la infantería una oportunidad, no una garantía. Pero esa oportunidad era mayor que la que habían tenido en Francia 4 años antes. Los soldados que usaban palmaditas en Normandía no eran sobrehumanos. Eran comunes y corrientes. Hombres, a menudo reclutas, que realizaban un trabajo extremadamente peligroso con un arma torpe. ¿Qué los hacía? Lo más notable fue que lo hicieran. Que cuando aparecieron los blindados alemanes, tomaron sus brutales lanzadores de resorte y contraatacaron en lugar de correr. Los Pat nunca lograron estatus legendario como lo hacen algunas armas. No era elegante ni estilizada. No aparecían en los carteles de propaganda. Los soldados no escribían a casa sobre su afecto por él. Sin embargo, su impacto en la psicología de la guerra blindada superó lo que sus modestas especificaciones técnicas podrían sugerirlo. El verdadero logro del arma no fue la cantidad de tanques. Destruyó, aunque esa cantidad fue sustancial, sino más bien lo que le hizo. El cálculo de las operaciones blindadas. Antes del despliegue generalizado del PAT, los comandantes de tanques alemanes operaban con la suposición de que la infantería representaba un peligro mínimo. Amenaza directa a sus vehículos. Después de Normandía, esa suposición se desvaneció. Cada edificio, cada seto, cada montón de escombros se convirtió en un potencial foco de incendio. Posición para un arma que podría matarte. El cambio se manifestó en alemán. Doctrina táctica hasta 1944 y 1945. Las unidades blindadas que anteriormente operaban con agresiva independencia ahora requerían una infantería sustancial. Apoyo. El reconocimiento se hizo más exhaustivo y los avances más cautelosos. El ritmo de las operaciones blindadas se redujo considerablemente al operar en terrenos que favorecían las emboscadas a corta distancia. La desaceleración tuvo implicaciones estratégicas. La ventaja del ejército alemán siempre había. Se basaba en parte en la velocidad y el impacto. La capacidad de concentrar la fuerza rápidamente y abrumar a los defensores antes de que puedan reaccionar adecuadamente. Cuando tus tanques deben avanzar lentamente, revisando cuidadosamente cada escondite potencial, esa ventaja se evapora. El PAT combinado con otros. Las armas antitanque aliadas transformaron la guerra blindada de una guerra de movimiento. De vuelta a algo parecido al desgaste de la Primera Guerra Mundial. Psicología de la infantería británica. Experimentó una transformación igualmente profunda. Los hombres que habían sido evacuados de Dunkerque en 1940, que había visto a los tanques dispersar sus formaciones, que había aprendido que los blindados significaba derrota, esas lecciones tenían que ser desaprendidas. El PAT proporcionó la herramienta para ese desaprendizaje. Cuando un soldado sabe que posee un arma capaz de destruir, lo que le aterroriza es que su comportamiento cambia fundamentalmente. No entra en pánico al oír las huellas de un tanque. No considera retirarse de inmediato. En cambio, piensa tácticamente, ¿dónde está mi equipo de PAT? ¿Cuál es la ruta de aproximación? ¿Dónde están los ángulos vulnerables? Este cambio de víctima indefensa a potencial. La amenaza cambió el funcionamiento de las unidades de infantería. Los comandantes podían posicionar tropas en lugares que habrían sido insostenibles en 1940, sabiendo que incluso si el enemigo apareció la armadura, la posición pudo ser defendida. La influencia de las armas se extendió más allá del ejército británico. Las fuerzas estadounidenses observaron las operaciones de PAT en Normandía y el desarrollo acelerado de sus propias variantes de bazooka. El principio de carga hueca que hizo efectivo al PAT se convirtió en el estándar para las armas antitanque de infantería en todo el mundo. Los diseños soviéticos de posguerra incorporaron lecciones aprendidas de los PAT capturados. Las modernas granadas propulsadas por cohetes, los sistemas de misiles antitanque que definen
La capacidad antiblindaje de la infantería contemporánea. Todas remontan su linaje conceptual a armas como el PAC, que demostró que la infantería podía llevar armas antitanque efectivas al combate. El PAC permaneció en servicio británico hasta principios de la década de 1950, y gradualmente reemplazado por diseños más modernos como el bazooka americano y eventualmente el granada antitanque británica Inurga. Para cuando fue retirada, la PAC se había convertido casi en un anacronismo. Ese peculiar lanzador de resorte de los años desesperados en que Gran Bretaña improvisaba soluciones a problemas existenciales. Amenazas. Los veteranos que habían usado el arma en combate tenían sentimientos encontrados sobre su jubilación. Un alivio, sin duda, porque nunca tendrían que lidiar con ese amartillazo. Mecanismo de nuevo, pero también un respeto a regañadientes por la cosa torpe que les había dado una oportunidad de luchar cuando las posibilidades de pelea eran escasas. El registro estadístico de la efectividad de PAC sigue incompleto. Los registros del ejército británico documentan cientos de enfrentamientos exitosos, pero la naturaleza caótica del combate significó que muchas acciones no quedaron registradas. Un equipo de PAC que derribó un tanque y luego murió por fuego de artillería podría. Nunca aparecen en los recuentos oficiales. Estimaciones conservadoras sugieren que los PACs destruyeron o inutilizaron varios cientos vehículos blindados alemanes en todos los teatros de operaciones entre 1943 y 1945. Lo más importante es que obligaron a miles de tanques a retirarse, a tomar rutas diferentes y a operar con mayor cautela. Tanques que nunca avanzaron porque un equipo PAC podría estar esperando, esos no aparecen en ninguna estadística. Sin embargo, representan la medida más auténtica de la eficacia del arma. Quizás el legado definitivo del PAC sea lo que representó sobre la adaptación militar británica. En 1940, el ejército había sido humillado, evacuados, despojados de equipo y confianza. 4 años después, ese mismo el ejército estaba derrotando al Wehrmacht en combate cuerpo a cuerpo y lo hacía en parte por pura determinación obstinada de desarrollar armas que pudieran nivelar el campo de batalla. El PAC no era la mejor arma antitanque de la guerra. La panera alemana era más efectiva, la bazooka estadounidense más confiable. Pero el PAC fue la respuesta británica a un problema que parecía irresoluble. Y funcionó bastante bien. Cuando más importaba. Los hombres que la llevaron al combate, que la soportaron. Retroceso contundente y mecanismo de amartillado vicioso, que se mantuvieron firmes cuando se acercaron los panzers, se transformaron. Guerra de infantería. Demostraron que los tanques no eran invencibles, que la infantería no era obsoleto, que el coraje y un resorte suficientemente poderoso podían cambiar el resultado de las batallas. Los alemanes esperaban que la infantería británica huyera de las panzers. En cambio, se retiraron. Los lanzadores Payet contraatacaron. Esa decisión, repetida miles de veces en los campos de batalla europeos, ayudaron a ganar una guerra.